Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén siempre con ustedes. Y con tu Espíritu. Ofrecemos esta Santa Misa en reparación al corazón inmaculado de la Santísima Virgen María, por todas las ofensas que recibe de sus hijos, por su dolor y sufrimiento, porque no amamos a Jesús, por las benditas almas del purgatorio, pidiéndole a ella, a la Santísima Virgen María, que interceda por nosotros, por toda la humanidad, para que cese esta epidemia. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, pidamos al Señor perdón por todos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Oh Dios, que hiciste linaje elegido y sacerdocio real de todos los renacidos en Cristo, concédenos querer lo que nos mandas y poder hacerlo, para que el pueblo llamado a la vida eterna tenga una misma fe en los corazones y un mismo amor en sus acciones. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén.
Lectura de la profecía de Ezequiel. Esto dice el Señor Dios: recogeré a los hijos de Israel de entre las naciones a donde han ido. Los reuniré de todas partes para llevarlos a su tierra. Los haré una sola nación en mi tierra, en los montes de Israel. Un solo rey reinará sobre todos ellos. Ya no serán dos naciones, ni volverán a dividirse en dos reinos. No volverán a contaminarse con sus ídolos, sus acciones detestables y todas sus transgresiones. Los liberaré de los lugares donde habitan y en los cuales pecaron. Los purificaré. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Mi siervo David será su rey, el único pastor de todos ellos. Caminarán según mis preceptos, cumplirán mis prescripciones y las pondrán en práctica. Habitarán en la tierra que yo di a mi siervo Jacob, en la que habitaron sus padres. Allí habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre. Y mi siervo David será su príncipe para siempre. Haré con ellos una alianza de paz, una alianza eterna. Los estableceré, los multiplicaré y pondré entre ellos mi santuario para siempre. Tendré mi morada junto a ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y reconocerán las naciones que yo soy el Señor que consagra a Israel, cuando esté mi santuario en medio de ellos para siempre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Escuchen, pueblos, la palabra del Señor. Anúncienla en las islas remotas. El que dispersó a Israel lo reunirá, lo guardará como un pastor a su rebaño. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Porque el Señor redimió a Jacob, lo rescató de una mano más fuerte. Vendrán con aclamaciones a la altura de Sión, afluirán hacia los bienes del Señor. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Entonces se alegrará la doncella en la danza, gozarán los jóvenes y los viejos, convertiré su tristeza en gozo, los alegraré y aliviaré sus penas. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Dichoso el que con vida intachable camina en la fe del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos lo busca de todo corazón. Palabra de la vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, y en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo muchos judíos que habían venido a casa de María al ver lo que había hecho Jesús creyeron en él. Pero algunos acudieron a los fariseos y les contaron lo que había hecho Jesús. Los sumos sacerdotes y fariseos convocaron al Sanedrín y dijeron: ¿qué hacemos? Este hombre hace muchos signos. Si lo dejamos seguir, todos creerán en él, y vendrán los romanos y nos destruirán el lugar santo y la nación. Uno de ellos, Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, les dijo: ustedes no entienden mi palabra. ¿No comprenden que les conviene que muera uno por el pueblo y que no perezca la nación entera? Esto no lo dijo por propio impulso, sino que por ser sumo sacerdote en aquel año,
habló proféticamente, anunciando que Jesús iba a morir por la nación, y no solo por la nación, sino también para reunir a los hijos de Dios dispersos. Y aquel día decidieron darle muerte. Por eso Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos, sino que se retiró a la región vecina del desierto, a una ciudad llamada Efraín, y pasaba allí el tiempo con los discípulos. Se acercaba la Pascua de los judíos y muchos de aquella región subían a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Buscaba a Jesús y estando en el templo se preguntaban, ¿qué les parece? ¿Vendrá a la fiesta? Los sumos sacerdotes y fariseos habían mandado que el que se enterase dónde estaba le avisara para prenderlo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dice que los judíos que habían ido a casa de Marta y María vieron lo que Jesús había hecho y creyeron en él. Se está refiriendo a la resurrección de Lázaro. Muchos judíos creyeron en Jesús porque había resucitado a Lázaro, porque ellos lo vieron. Y a este hecho entonces los sumos sacerdotes están consternados. Muchos van a creer en Jesús y comienza la envidia. Y después de eso, entonces, Caifás, inspirado por el Espíritu, dice, más vale que perezca un hombre por la nación y no toda la nación. Y esto lo dijo proféticamente, porque esa es la misión de Jesús, morir por la nación, pero no solo la nación, sino por todos. A eso vino el Señor, para morir por todos, para que nosotros no perezcamos, sino que Él pereció en nuestro lugar. Pero aquí están los motivos de la muerte de Jesús. Toda la discusión que hemos escuchado en esta semana, que nos relata San Juan, de Jesús con los judíos, los que creen y los que no creen, los que lo han acusado de blasfemia, y ahora viene la envidia. Jesús hace muchos milagros, y entonces los sumos sacerdotes, los fariseos, la clase dirigente y pudiente, deciden darle muerte. Por estos motivos, entonces ellos contratan a personas que lo vigilen y que se lo lleven ante su presencia. El escenario está listo para poder comprender cuáles fueron los motivos históricos de la muerte de Jesús. La blasfemia, el decirse que era hijo de Dios, las obras que hacía y que no fueron comprendidas, sino que fueron vistas como una amenaza. ¿Cuántas veces nosotros también nos llenamos de envidia ante nuestros hermanos, los que hacen las cosas bien, a los que les va bien? Y en vez de alegrarnos con ellos, lo que hacemos es llenarnos de rabia y poder hacer algo para que ya no le vaya bien, de ser nosotros la piedra de tropiezo para que la otra persona fracase. Esto hicieron los judíos con Jesús, y eso continuamos haciendo nosotros con nuestros hermanos. Cuando nos dejamos llevar por la envidia, cuando nos dejamos llevar por los celos, cuando nos dejamos llevar por nuestros intereses mezquinos, cuando nos carcome por dentro el que nosotros no podamos salir adelante y triunfar en muchas ocasiones. Y aún haciéndolo, nos comparamos a los otros y queremos más, y queremos la destrucción de los otros. Estos sentimientos nos apartan de Dios. Estos sentimientos se oponen al plan de Dios para el hombre. Por eso, queridos hermanos, cada día de nuestra vida tenemos que purificar nuestro corazón para que no seamos nosotros de los que continuemos matando al Señor, de los que continuemos haciéndole mal al Señor en la persona de nuestros hermanos, porque ahí, en nuestros hermanos, es donde se manifiesta Dios. En la presencia de mi hermano está Dios.
Y todo lo que yo haga de ellos, de bueno o de malo, se lo estoy haciendo al Señor. Él mismo nos lo dice en el capítulo 25 de San Mateo. Le pregunta al Señor, ¿y cuándo te ayudamos? Y Él responde, cuando lo hicieron con uno de estos pequeños, a mí me lo hicieron. ¿Cuándo, Señor, dejamos de ayudarte? Cuando no me ayudaron en uno de estos pequeños, a mí no me ayudaron. Y por eso es que tenemos que ver el rostro de Dios en cada uno de los que están a nuestro alrededor, los cercanos, los de mi casa, los más o menos cercanos, mis vecinos, con quien yo trabajo, con quien yo estudio, mis familiares más alejados, y también aquellos que yo desconozco, pero que también en un momento hacen parte de mi vida. En todo yo tengo que ver el rostro de Dios. De lo contrario, mi vivencia del Evangelio será vacía. Mi vivencia del Evangelio no me llevará a contemplar a Dios. Porque si bien es cierto que tenemos que contemplarlo sacramentalmente en la hostia consagrada, también tenemos que contemplar al Señor en el rostro de nuestros hermanos. Y si no, nuestra contemplación queda nula. Si no, nuestra contemplación queda coja, le hace falta algo. A veces somos muy buenos adoradores del Santísimo, cosa que es muy loable. Pero no logramos contemplar el rostro de Dios en los hermanos. Se nos olvida que ahí también reside Dios. Se nos olvida de que también en ellos yo tengo que descubrir la presencia de Dios. Pero es que es tan difícil, tiene tantos defectos, hace tantas cosas malas. Pero ahí está Dios, queriendo ser amado, queriendo ser comprendido, queriendo ser encaminado, corregido, que es una obra de misericordia. Ahí está Dios también reclamando para que le ayude, para que no le deje solo. Hoy, en este primer sábado de mes, en que honramos de manera especial a la Santísima Virgen María, pidámosle a ella, para que ella, que es Madre de la adoración y la reparación, nos ayude a poder contemplar el rostro de Dios en nuestros hermanos, para que no nos movamos por la envidia, para que no nos movamos por los celos, para que no nos dejemos llevar por todo ese tipo de pasiones, sino que por el contrario, podamos descubrir en el hermano la presencia de Dios. Perseveremos, queridos hermanos, en el rezo del Santo Rosario. Perseveremos en la oración para que el Señor nos mire con misericordia, para honrar así de esta manera a nuestra Santísima Madre y a través de ella obtener los beneficios que le estamos pidiendo, el cese de esta epidemia. Y que cese también en nosotros la epidemia del orgullo, de la envidia, de los celos, de querer hacer mal a nuestros hermanos, porque también esa es una epidemia que nos mata, que nos carcome, la epidemia del pecado en todas sus formas. También con el rezo del Santo Rosario podemos alcanzar el cese de estas dos epidemias, la del virus que físicamente está causando estragos, y la epidemia espiritual del pecado, que causa todavía muchas más muertes, y las muertes eternas, pero que por medio de la intercesión de la Santísima Virgen María, con seguridad lo vamos a conseguir, porque ella es Madre del amor, porque ella es Madre misericordiosa, porque ella es Madre que siempre está atenta por sus hijos. Recurramos a ella en estos momentos y con seguridad no seremos defraudados. Como lo hizo María, Jesús
Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo se agrade a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este santo sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Te rogamos, Señor, que la ofrenda de nuestro ayuno te sea agradable, que nos purifique y nos haga dignos de tu gracia, para que nos conduzca a la bienaventuranza prometida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque con la pasión salvadora de tu Hijo el mundo entero ha aprendido a confesar la grandeza de tu gloria, y en el poder inefable de la cruz resplandece el poder del crucificado y el juicio del mundo. Por eso nosotros, Señor, con los ángeles y todos los santos, llenos de alegría, te glorificamos diciendo: Santo es el Señor Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Sana, 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 oh Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo.
Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestros obispos, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su castísimo esposo, los apóstoles, los mártires, cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos, démonos el saludo de paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros invitados al banquete del Señor. Señor, No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Ofrezcamos esta comunión reparadora al corazón inmaculado de la Santísima Virgen María, porque no siempre hacemos y seguimos el consejo que ella nos dio: hagan lo que Él les dice, porque seguimos ofendiendo al Señor, y por todos aquellos a quienes la Santísima Virgen María no representa nada, aquellos que no la tienen por madre, aquellos que no la veneran y no la respetan. eres como una flor que nace de este mundo, escogida de Dios para darnos la luz y poder caminar, entregarnos y
Comunión espiritual. Sagrado Corazón de Jesús, aquí estoy deseando recibirte sacramentalmente, pero no pudiendo hacerlo te abro las puertas de mi corazón para que desciendas a él espiritualmente. Abrázame con el fuego de amor que consume tu divino corazón. Haz que cada latido de mi corazón sea un te amo, que repare por la frialdad e indolencia de algunos de tus hijos. Te doy todo el amor, la adoración y la gloria que los hombres no te dan. Amén. Oremos. Suplicamos a tu majestad, Señor, que así como nos nutres con el sacrosanto alimento del cuerpo y de la sangre de tu Hijo, nos hagas participar de su naturaleza divina. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Vamos en paz. Demos gracias a Dios.